Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Fundación Budista Ratnaprava les damos la bienvenida a esta nueva entrevista Hablemos de. Y en esta oportunidad va a estar relacionada a la conducta altruista como bienestar social. Tenemos hoy día un invitado muy especial. Él es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, doctor en psicología del Instituto de Psicología Transpersonal de Palo Alto, Estados Unidos. Estudió en el Centro para la Investigación y la Educación en la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stanford. Y bueno, entre muchas otras cosas, actualmente director de la formación internacional de instructores del programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión. Y vamos a conocer un poco sobre este tema tan interesante y que nos pueda compartir un poco su experiencia. Entonces, Gonzalo Brito, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Macarena, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo conversando hoy. Bueno, nosotros también estamos muy felices y esperamos que las personas que estén viendo esto también se beneficien de alguna manera con esta conversación que vamos a tener hoy día. Y bueno, como comentamos, el tema de hoy tiene que ver con la conducta altruista como bienestar social, como fundamento del bienestar social. Entonces, para empezar, bueno, empezar a interiorizarnos un poco en este tema, preguntarte qué es para ti o qué es desde tu mirada la conducta altruista. Ujú, mm. Bueno, pregunta amplia, ¿por dónde partir? Podríamos pensar en el altruismo quizás desde la antítesis egoísmo-altruismo, ¿no? Sería lo contrario al autocentramiento, es centrarse también en las necesidades de un otro, el ser capaz de ver a un otro, su necesidad, conectar con una cierta sensibilidad a sus necesidades y al deseo de que ese otro sea feliz y vea su sufrimiento aliviado, por ejemplo. Entonces podríamos pensar, de hecho la palabra altruismo viene de alter, ¿no? O de altrui en francés, que es el otro. Entonces podríamos decir que es ser consciente del otro como un otro sensible, que tal como yo desea ser feliz y está libre del sufrimiento. Entonces la conducta altruista la podríamos definir como aquella conducta que está motivada por esa sensibilidad y que busca hacer un aporte al bienestar de ese otro. ¿Mm? Y aunque tu pregunta es por la conducta altruista, personalmente me interesa un poco más aún la motivación altruista, porque uno podría ver una conducta, si uno piensa en conducta como una acción, uno no sabe cuál es la intención que está detrás de una acción. La intención solamente la conoce el sujeto de la acción, ¿cierto? Incluso al mismo sujeto de la acción, sus propias motivaciones pueden ser un poco no tan claras muchas veces. Está fijado que uno a veces tiene motivaciones mezcladas para hacer algo. Entonces, podríamos pensar que el altruismo es esencialmente una motivación de querer aportar a un otro de manera constructiva. Eso idealmente lleva a una conducta, ¿vale? Tiene un correlato que es conductual. Pero lo esencial, creo yo, es previo a la conducta, que es el deseo, ¿no? El deseo de ser un aporte al bienestar de un otro. Qué importante ese tema, sí. De hecho, sí, como dices tú, lo hemos abordado y en la enseñanza budista se aborda mucho esto que tiene que ver con la motivación, como dices tú. Mm. Eh, Así que es muy interesante. Tal vez vamos a evaluar, cambiarle el nombre a este tema. La motivación altruista. Ajá. Sí, Claro, bueno, como sí, veo tiene mucho sentido. que en vuestra fundación hay un foco en llevar el altruismo a la sociedad, es muy importante, creo yo, enfatizar que tenga un correlato conductual la motivación. Efectivamente, no se queda solamente en que los seres sean felices, estén libres del sufrimiento y no muevan un dedo, ¿no? Sino que efectivamente movernos. Pero creo que es muy importante como conectar con la motivación porque efectivamente, por ponerte un ejemplo, no quiero partir tan polémicamente en la entrevista, pero si piensas en empresas forestales,
con iniciativas ecológicas, por ejemplo, y de educación ambiental. Uno puede preguntarse cuál es la motivación real que hay detrás de esto, ¿no? ¿Es salvar el pellejo? ¿No? Es como presentar una imagen adornada, ¿no? Es como esos monocultivos de pino que dejan una primera línea de bosque nativo, que el que ve, quien va conduciendo por ahí y ve, bosque nativo y detrás hay mucho, mucho pinar, por ejemplo. Pues los seres humanos somos notables en eso también, que podemos desplegar una conducta altruista, pero, no, pero tener una motivación que es autocentrada. ¿M? Viceversa, de manera bastante interesante, hay personas que pueden ser profundamente altruistas y no tener como un despliegue escénico espectacular, ¿no? Al respecto. Tal como en la tradición budista existen los yogis ocultos, ¿no? Gente que tiene su práctica eh, privada, más secreta y hace una vida como normal. Entonces creo que lo que determina la cualidad de la acción es la motivación que la guía. Súper, súper, muchas gracias por esa respuesta. Es muy interesante este tema. Mm, Y justamente con este tema, esta motivación o conducta altruista, pensémoslo también ya con una motivación inicial. mm, mm, Esta motivación altruista es intrínseca a todos los seres, es mm, intrínseca al ser humano, eh, solamente al ser humano, a otros seres también. mm, ¿Cuál es tu opinión al respecto? mm. Yo creo que en potencial, en semilla, es bastante universal a los seres, incluso más allá de los seres humanos, ¿no? Podemos hablar también de otros mamíferos o incluso otros reptiles también. Existe una semilla del cuidado, ¿no? Eh, por ejemplo, la tortuga que nada por miles de kilómetros para poner sus huevitos en la arena de una playa específica. Es cierto, después no desarrolla una relación de apego, ¿no? Con las crías, los deja ahí bien puestitos en la arena, los tapa para que estén calentitos y después se va. Y ya la evolución ha dotado a estas crías con los potenciales instintivos para poder florecer, ¿no? Para poder desarrollarse su potencial. Uno podría decir, ¿hay amor ahí? ¿Hay cuidado? Yo diría que hay, realmente. Claro, lo vemos mucho más claramente en un chimpancé que en un cocodrilo, por ejemplo, ¿cierto? Y lo vemos más en un humano, ¿no? Que en un chimpancé, en muchos casos. Por ejemplo, los humanos somos notables en cuanto podemos desplegar nuestra compasión y nuestro altruismo más allá de nuestro círculo familiar, más allá de nuestros conacionales, de nuestros coterráneos, más allá incluso de nuestra especie. Hay gente que da la vida por salvar la vida de otros animales, por ejemplo. Pero yo creo que como potencial está. Pero me detengo aquí un poco para decir que al menos yo no comparto una visión como idealista de que somos fundamentalmente bondad, por lo menos a nivel de nuestra biología y psicología, ¿vale? Quizá en un nivel más último puede ser, no sé, pero a nivel de nuestra biología y psicología somos un embutido de ángel y demonio, ¿no? Tenemos semillas de bondad, de maldad, de generosidad, de egoísmo, de tribalismo, de egoísmo, de nepotismo y también de altruismo, de generosidad, de nobleza, sacrificio, en fin. Y esas semillas, ¿no? Que están como latentes en nosotros, ¿no? En lo que llaman el alaya, en la psicología budista, emergerá, ¿no? En lo concreto, en lo externo de nuestra vida, de acuerdo a qué es lo que practicamos, ¿no? A qué es lo que cultivamos y también a ciertos factores como contextuales que ayudan a que ciertas semillas se desplieguen más que otras. Hay culturas que favorecen más la emergencia de ciertas semillas más compasivas y altruistas.
Hay otras culturas, contextos sociales o incluso países donde si tú vives ahí, a lo mejor te vuelves una versión más competitiva de ti mismo, por ejemplo. Por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos, no es raro que tengas un arma en casa, porque hay más armas que seres humanos en Estados Unidos, por ejemplo. Pero eso sería muy distinto si vives, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Donde no es común que toda la gente tenga armas. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos la semilla evolutiva de la compasión, que en su expresión más fundamental y básica es querer que nuestros seres queridos estén más o menos bien. ¿Sí? Es, es muy natural. Para nosotros seres humanos, a menos que estemos bastante perjudicados psicológicamente, es querer que nuestra familia esté bien, que nuestros amigos estén bien, ¿no? Pero esto también lo compartimos con otros animales, ¿no? Sabemos ya a esta altura, esto no es especulación, sino que hay mucha evidencia al respecto, que otros animales también forman vínculos, no solamente vínculos familiares, sino que de amistad, de cercanía afectiva. Se ponen tristes cuando un animal amigo está enfermo, por ejemplo, o cuando muere otro, tienen procesos de duelo, etc. Entonces hay en los animales, más aún en los mamíferos, más aún en los primates y bastante más en los seres humanos, esta incomodidad con el sufrimiento de los seres queridos y desde esa incomodidad un deseo de ver aliviado ese sufrimiento y de aportar al bienestar. Y a eso le podríamos llamar la semilla evolutiva de la compasión, que, bueno, es simplemente una semilla. Puede no desarrollarse, puede quedarse ahí, puede desarrollarse, como dice el Dalai Lama, hacia una compasión universal o no referencial, global, ¿no? Mm. Bueno, ahí mencionaste algunos conceptos como, bueno, el amor, ¿cierto? Que tiene que ver y lo relacionamos ahí con el amor de una madre, o como decías tú, que surge en esta preocupación de incluso los animales, ¿cierto? De esperar o querer lo mejor para otro, o en este caso para los hijos. Mm, Y también surgió este concepto que es súper importante, que es la compasión, que al mm, parecer está todo muy, muy relacionado. Entonces, mm, aprovecho de preguntarte, entre esta relación del altruismo o esta motivación altruista con conceptos como la compasión, el amor y la no violencia, ¿cómo se relacionan estos conceptos? mm. Ok, voy a intentarlo. Em, Decía antes que el altruismo es una orientación constructiva hacia un otro, ¿cierto? Es el salir de el, la torre de mi yo rígido, salir de la concha protectora de mi yo rígido y empezar a funcionar con un yo más abierto, más flexible. Las personas que funcionan con un sentido del yo más rígido, es decir, más permanente, más sólido, menos relacional, autoexistente, son personas que están muy autocentradas, muy preocupadas de lo que a ellos les va bien, de lo que no les va bien, de su placer, de su displacer, etc. Las personas con un ego más flexible, más abierto, podríamos decir, están más abiertas a ver al otro, van a tender más al altruismo y van a reconocer que parte de su felicidad se juega en que los demás estén bien. ¿Sí? Ahora, que los demás estén bien puede tomar al menos dos sabores. Un sabor es el del amor, que es el deseo de que ese otro sea feliz y florezca en su potencial. ¿Cierto? El amor es cuando no lo malinterpretamos como apego autocentrado, porque el Sí. amor y el apego se nos mezclan profundamente y tenemos las películas, los reggaetones que nos reafirman, toda la cultura que nos reafirma que el amor es apego, ¿no? Entonces, la maté porque era mía, ¿no? Podemos, o sea, cuán cerca está ese tipo de amor con el odio y la violencia, ¿no? A propósito de no violencia. Bueno, decía que esta preocupación altruista hacia el otro puede tomar dos sabores principales. Uno, el deseo de que ese otro sea feliz y florezca en su potencial, que esté bien.
unido a mi compromiso con hacer algo al respecto. Yo quiero aportar a las causas de tu felicidad. Y esa es una vía. Y otra vía muy fundamental, como tú nombrabas, es la compasión. La compasión es la misma energía, ¿m? Es la misma energía de cuidado, lo que los tibetanos llaman tsewa, o esa ternura del corazón, ¿no? Que se expresa frente a la percepción de sufrimiento del otro. Y se caracteriza por la motivación de ver aliviado el sufrimiento y remover las causas, no solamente aliviar el sufrimiento, sino que remover las causas del sufrimiento de él o de ella a quien percibo que está sufriendo. ¿Vale? Entonces, tanto el amor como la compasión nos lleva al altruismo en un sentido, porque tanto el amor como la compasión agrietan el yo autocentrado. ¿Sí? Por tanto, puede entrar y salir la luz, ¿no? Como dice ese poema de Rumi que tomó Leonard Cohen después de una canción. Es por esas trizaduras por donde entra la luz, ¿no? Es muy bonito eso. Entonces, el amor y la compasión resquebrajan, ¿no? Esta estructura sólida, autocentrada, autorreferente, permanente, autoexistente, independientemente, que es una ilusión. Ese es el aspecto sabiduría del camino, ¿cierto? El camino de la sabiduría trascendente nos lleva a ver que es una ilusión este ego. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Por eso estamos acá, estamos trabajando, porque tenemos esta ilusión, necesitamos trabajar para agrietarla, abrirnos. Y entonces esa es la belleza que tiene el amor y la compasión, que es que sanamente nos descentra. Sanamente nos descentra. Y si quieres después hablamos un poco de los posibles riesgos de descentrarnos también, ¿no? Por ejemplo, el autoabandono o la mala comprensión de la compasión, que es autosacrificio o autodaño en el cuidado de otros. Pero en su vertiente positiva, el amor y la compasión nos llevan al altruismo. Y nombraste el concepto de no violencia, que me hace pensar en Gandhi, como de inmediato, ¿no? Pero podríamos pensar que la primera expresión del altruismo es no hacer daño. Podríamos pensarlo así simplemente. De hecho, el Dalai Lama dice algo que parece muy simple, pero que es sumamente profundo, encuentro yo, que es: si no puede ser de ayuda, al menos no empeore las cosas. Y parece poco, pero imagínate cómo andaría el mundo si en la mañana los 7.000 millones que somos nos despertáramos, ojalá hoy no añadir sufrimiento. O sea, en una semana el planeta sería otro lugar bastante más habitable, ¿no? Porque el sufrimiento lo seguimos perpetuando por nuestras visiones erróneas, por nuestra ignorancia y porque seguimos en agendas que nos van llevando a la autodestrucción y a la halodestrucción, que es lo contrario al altruismo. Entonces, el primer paso del altruismo sería ver cómo parar mis tendencias habituales que generan sufrimiento en los otros. Eso le podemos llamar no violencia. Y bueno, pensaba en Gandhi porque él su trabajo y su visión popularizó una manera de resistir, ¿no? De resistir a la opresión y a los daños, ¿no? Sistémicos que generaba en ese caso el colonialismo inglés en India, a través de la lucha no violenta, es decir, una lucha pacífica. Él le llamaba en sánscrito satyagraha, ¿no? A eso se traduce como no violencia, que significa el sostenerse en la verdad, o la fuerza, o la fortaleza de la verdad, que me parece muy bonito como concepto, que es, él sabía que no era correcto, ¿no? Que los ingleses tuviesen el monopolio de la sal en India y que sus coterráneos indios no pudiesen evaporar el agua salada y obtener sal disponible, ¿no? En el país. Esa es la verdad. Entonces, aferrándose a esa verdad, se opone a la violencia del colonialismo, pero sin ceder a la tentación de vengarse.
Y eso es el verdadero coraje y tremenda fuerza que requiere eso. Porque golpear de vuelta aparentemente fuerte, pero es un gesto de debilidad, ¿no? Em, entonces yo creo que ese tipo de resistencia no violenta, ejemplificada por Gandhi y por muchos otros, de hecho el movimiento actual, Extinction Rebellion, que está en distintos países del mundo haciendo un trabajo importante para eh, frenar el cambio climático, ¿no? Para movilizar sobre todo a las élites políticas y económicas sobre eso, están usando Satyagraha, es la metodología. Y creo que necesitamos ver más de eso. Y eso, nuevamente conectando conducta con intención y con la mente, la no violencia parte con la mente. Es decir, si vemos mucha violencia en nuestra sociedad, por ejemplo, no sacamos nada con pelear contra la violencia desde una mente que es violenta, porque finalmente vamos a seguir inflamando los problemas porque seguimos generando las mismas causas. Entonces, ese tipo de activismo al cual quizá vuestra fundación va a cooperar en algún momento, creo que es muy importante el volver a poner el foco también en la ecología interna del activista. Es decir, ¿desde qué mente me opongo a una opresión? Desde una mente que comprende que el opresor también tiene una mente que sufre, o desde una mente que quiere oprimir al opresor, perpetuando por tanto los ciclos de opresión. Entonces, creo que de esa manera podríamos conectar un poco el tema del altruismo con el amor, la compasión y la no violencia. Bueno, y esto de estar hablando de este tema ya es un granito de arena, ¿cierto? Para empezar a ese sueño del que hablaste tú, de que todos nos levantáramos en algún momento en la mañana a pensar un poco en aportar, ¿cierto? Pensar un Mm. poco en el otro y no ir más a agrandar el problema, ¿cierto? Así que estamos Totalmente. empezando de alguna manera. Yo, sí, yo creo mucho en los granitos de arena. Y creo que efectivamente, o sea, tener esta conversación acá, la persona que está mirando esto ahora, en vez de estar como en otra cosa, poder conectar su mente con la importancia del altruismo, de la compasión, del amor, de la no violencia, es algo significativo y efectivamente es finalmente lo que uno puede hacer. Es decir, tú mañana o yo mañana o Juan, Pedro, quien sea que vea esto, mañana al levantarse, ¿cómo va, si se hace la pregunta, cómo puedo impactar constructivamente desde el altruismo mi entorno inmediato, en mi familia, en mi comuna, en mi barrio, en lo que sea? Al final es aquello sobre lo cual podemos influir. Si no, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos echados sobre el sofá criticando a los políticos. Digamos, necesita partir de ahí. Si no, no tenemos como un sustento de coherencia desde el cual pedir cambios más sistémicos, estructurales que también son necesarios. Sí, y entonces ahora yendo bueno, ya sabemos y hemos hablado que es muy importante esto, ¿cierto? Estamos hablando incluso a nivel de un impacto a nivel de sociedad, a nivel de país, a nivel de mundo, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos nosotros desarrollar esta conducta? ¿Se desarrolla en alguna etapa específica? ¿Se desarrolla de manera innata? ¿La aprendemos de la familia? ¿Debemos Mm, adquirirla? ¿Cómo surge esto? mm, ujú, ujú. Sí, todas las anteriores. Estoy pensando en algunos estudios que se han hecho sobre personas que durante la Segunda Guerra Mundial, eh, alemanes que refugiaron a judíos en sus casas, ¿no? Arriesgando su pellejo, ¿no? Arriesgando su vida, básicamente. Si eres descubierto, te van a matar también. Entonces, hay algunos estudios que se han hecho sobre por qué, qué diferencia a estas personas, qué las volvió a ellas altruistas. ¿Mm? Y uno de los factores
como importantes y comunes que se encontraron es que son personas que crecieron en contextos familiares donde existía la noción de humanidad compartida. Ujú. Es decir, los niños aprenden sobre todo de lo que ven hacer, ¿cierto? De lo que valoran los adultos, los niños aprenden a valorar. No es lo único, pero como la infancia es una ventana tan importante en nuestro desarrollo, me detengo ahí un momento. Está genial que aparezcan y han aparecido programas de mindfulness para niños, incluso más recientemente el Kindness Curriculum, que es el currículum de la amabilidad, y algunos programas adaptados de compasión para niños. Pero finalmente lo que más influye en el desarrollo prosocial de un niño es lo que mama en el ambiente, lo que absorbe del ambiente, ¿no? Las conversaciones que se tienen, que los adultos tienen cuando los adultos no se dan cuenta que el niño está escuchando. Es decir, cómo vive la gente, qué es lo que valora, qué es lo que hace, qué es lo que comenta. Entonces, estas personas que rescataban y protegían a judíos habían crecido en familias donde la humanidad compartida, es decir, la noción de que el otro, independientemente de su nacionalidad, de su religión, tal como yo, es un ser humano que tiene el mismo derecho, el mismo deseo también de ser feliz y estar libre del sufrimiento, esas personas eran mucho más proclives a, eh, a arriesgarse por ayudar a salvar a un otro. Y otra característica interesante de estas personas, según estos estudios, es que ellas no veían lo que hicieron como algo heroico. No lo veían como algo como digno de premio, sino que cuando se les preguntaba ellos decían, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Si hay alguien que está a punto de ser masacrado y yo tengo la posibilidad de salvarlo, ¿cómo diablo no voy a salvarlo? ¿No? Entonces ahí se ve como el aspecto de hay una visión, ¿no? Que muchas personas podemos o no podemos absorberla de niños, depende del contexto, las conversaciones que hay, los tratos que hay, cómo los padres se relacionan con los extranjeros, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son cosas que van dejando ahí una huella. Ahora, em, más allá de eso, que es súper importante, está el factor de la escuela, ¿no? También, porque el contexto escolar y educativo también puede ser nutrido por valores de humanidad compartida o valores cosmopolitas, o valores de inclusividad o de xenofobia o de machismo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces hay bastante trabajo que hacer también a nivel de la institución de la escuela y de los profes. Por eso a mí me encanta trabajar con profesores porque son tan importantes como focos replicadores de actitudes que debiésemos invertir mucho en ellos constantemente, ¿no? En su salud mental, en su mente compasiva, amorosa, altruista, etc. Y luego, más allá de eso, podemos entrenar intencionalmente el amor, la compasión y el altruismo. Podemos entrenarlo a través de, bueno, parte de mi trabajo en estos últimos 10 años ha sido investigar y educar sobre métodos seculares de entrenamiento en compasión principalmente, pero también de habilidades de regulación emocional y de presencia plena o mindfulness, ¿no? Y lo que hemos visto es que la gente en procesos no muy largos, ¿no? En procesos de 8 semanas, por ejemplo, vemos que puede existir una diferencia en cómo las personas se relacionan consigo mismos y con otros. Por ejemplo, esto fue parte de mi investigación de tesis doctoral en el 2013, cuando traje el programa de Stanford y lo apliqué en Santiago en el contexto de la Universidad Alberto Hurtado. Vimos que las personas en un proceso de 8 semanas no solamente mejoraban en muchos indicadores de salud mental, ¿sí?, de bienestar, sino que también aumentaban en compasión y en humanidad compartida. Medimos eso también. Cosa que no ocurrió
con el grupo de control y que tampoco ocurrió con las personas que estaban practicando solo mindfulness. ¿Mm? Es decir, que las personas se pueden entrenar en empatía, compasión, altruismo y tener un resultado respecto a eso. ¿Mm? Y también en esa investigación entrevistamos a familiares y amigos de las personas tomando estos programas y vimos que el contexto también percibía un cambio positivo en la persona que había tomado ese entrenamiento. Entonces, los seres humanos tenemos en semilla el potencial del altruismo. Ese potencial se puede atrofiar en contextos que lo cierren, ¿no? En contextos negadores, en contextos hipercompetitivos, por ejemplo, se bloquea bastante el instinto altruista, naturalmente, ¿cierto? Pero también puede ser desplegado a través del entrenamiento y de la influencia del ambiente. Y esa es la maravilla del ser humano, y en eso tenemos, creo yo, una cierta ventaja en relación a los hermanos no humanos, que es la tremenda flexibilidad. Digamos, la vida humana está abierta. Realmente podemos llegar a ser algo muy distinto a lo que fuimos criados, ¿no? Porque hay una cierta apertura fundamental. Esa es la maravilla de la noción del no yo también, de que el yo no es que no exista, sino que es flexible, mucho más de lo que pensamos habitualmente. Por tanto, podemos ser entrenados, podemos entrenarnos intencionalmente en estas virtudes, y una de las cosas que ayuda mucho para ese entrenamiento es reconocer su valor. Si no reconocemos que es algo valioso, difícilmente vamos a tener la motivación para hacer algo al respecto. Pero ya si reconocemos, wow, cuando soy un poco más altruista, los demás están más contentos, ¿no? Si, por ejemplo, en una familia, cuando la gente empieza a interactuar de manera más altruista, ve que el otro, en vez de tener un caracho, está un poco más sonriente, por ejemplo, pues veo el valor de eso. Pero no solamente el otro, sino que yo, y en esto hay investigación bastante también, de que cuando yo soy altruista genuinamente, es decir, de corazón, no solamente de conducta, sino que mental, intencionalmente, soy altruista, yo soy feliz. Eso me hace feliz, porque básicamente está más alineado con la verdad, que es que yo no estoy separado, fundamentalmente. Es una ilusión, ¿cierto? Claro, y bueno, ahí entonces estamos viendo que hay un beneficio al individuo, ¿cierto? Al individuo que es Ujú, altruista. ujú, eh, y este beneficio se puede llevar entonces al entorno. Entonces, ¿cómo impactaría esto, volviendo, bueno, un poco también al sueño que hablábamos, cómo mm, impactaría esto de esta motivación y esta conducta altruista en un colectivo, en una comunidad, en una sociedad? mm, En qué ámbitos? Ya conectándolo al concepto de bienestar, que es lo que hablábamos al principio, que es este como fundamento de un bienestar social. ¿Cómo mm, impactaría el altruismo a nivel de sociedad, de comunidad? En qué ujú. ámbitos de la vida impacta? Qué amplia la pregunta. Pues básicamente yo creo que impactaría en todo, ¿no? Eh, Tal como el egoísmo impacta en todo. O sea, el egoísmo impacta en la salud, impacta en la educación, impacta en la economía, impacta en las pensiones, impacta en cómo funcionan las empresas, impacta en el medio ambiente. El altruismo es justamente lo contrario. ¿Cómo sería una economía guiada por el altruismo? ¿Cómo sería una ecología guiada por la consideración de que no solamente los seres humanos quieren ser felices y estar libres del sufrimiento? ¿Cómo sería nuestro sistema de pensiones en Chile desde una noción de que realmente queremos que todos nuestros viejos estén bien, se puedan sentir seguros, contentos? Entonces, cambiaría todo efectivamente. Am, Ahora, la pregunta es por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que podemos pensar en quizás tres niveles, ¿no? De acción. Uno es la práctica personal, es decir, mi mente.
mi mente. Y ahí tenemos las herramientas increíbles de las tradiciones contemplativas, ¿no? Que es la meditación. La meditación es el cultivo, ¿cierto? El cultivo de ciertas disposiciones de mi mente, mente-corazón, que puedan traer beneficio, bienestar a mí y a los demás. Entonces, el trabajar con la propia mente es un nivel indispensable. Luego está el nivel relacional, digamos, con quienes interactúas en tu día a día, ¿no? Tus amigos de la fundación, tu pareja, hijos si tienes, padres, etcétera. ¿Cómo sería tener la intención consciente cotidiana de que hoy mi actuar traiga beneficio a la gente con quien me encuentro? Aquí me encuentro a través de Zoom también, a través de las redes, etcétera. Lo relacional. Y luego, eso sería un segundo nivel, ¿cierto? El nivel personal, luego el nivel relacional, y luego podemos pensar en el nivel social también. Social, y cruzado con lo social está lo político, está lo económico, está cómo nos organizamos socialmente. Y creo que en ese nivel también necesitamos incidir, ¿no? Incidir, ya que efectivamente los cambios se dan desde abajo para arriba, pero también hay cambios de arriba para abajo que facilitan, facilita el bienestar de los seres, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia viviendo en distintos países, en estos años, he visto que los países en que he estado, donde hay una mayor seguridad social, es decir, donde hay pensiones dignas, por ejemplo, donde hay buen seguro de cesantía, por ejemplo, donde hay un sistema de salud que responde efectivamente ante una catástrofe que te pase sin pasar por la alarma de quedarte endeudado hasta las patas porque te enfermaste, la gente es más feliz. Cuando la gente es más feliz, se relaciona de mejor manera también. O sea, las personas solamente somos agresivas cuando nos sentimos amenazadas realmente. Entonces, hay un nivel que es social y que es macro, en el cual necesitamos ir pensando la política, la economía, la salud, las pensiones, todo eso, desde una perspectiva no puramente autocentrada, ojo, sin negar el valor del individuo, ¿no? Sin negar el valor del individuo, pero no puramente a que cada uno se rasque con sus propias uñas, ¿no? Y creo que eso es algo positivo en un sentido que nos puede dejar la crisis del COVID, que es que nadie se rasca con sus propias uñas con el tema del COVID. O sea, sin una política de salud, digamos, como coordinada, no te puedes salvar solo. De hecho, a nivel global, nosotros no vamos a estar seguros como chilenos hasta que nuestros vecinos no estén seguros también. Entonces, es tan absurdo, por ejemplo, que que no exista ese altruismo con la fórmula de las vacunas. Eso implica que millones de personas van a morir innecesariamente, simplemente porque ciertas personas puedan lucrar aún más de lo que han lucrado con la patente de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente con esto quiero decir que esto no es solamente meditar, creo yo, que es súper importante meditar, pero necesitamos tener también un pie en lo relacional y un pie en lo social y en lo macro, ¿no? Y porque creo que históricamente hemos tenido el problema en que la gente interesada en la vida contemplativa ha tomado como lo social y lo relacional como una mera ilusión, ¿no? ¿Cierto? Que es una visión sumamente dualista y errada, ¿no? Como que el samsara fuese lo relacional y lo social y yo no me meto en política, yo no me meto en economía, yo no me meto en nada. Entonces es un problema. Y viceversa, la gente que ha estado en un polo más activo en lo social, ¿no? Por ejemplo, los políticos,
Pero también los activistas a nivel ambiental, político, económico, etcétera, muchas veces han sido muy materialistas también y no han conectado la importancia de su ecología interna. Por eso mucha gente se quema haciendo activismo, hay mucha adicción. También he visto en activistas mucho desgaste, agotamiento, porque falta esa dimensión que es profundamente revolucionaria, que es trabajar con la propia mente. Esa es the ultimate revolution, ¿no? La última revolución. Entonces creo que esos ámbitos debiesen estar como en diálogo, más y más. Tiene mucho sentido para nosotros eso que comentas, porque de hecho eso es lo que estamos como fundación y para aprovechar de contarle también a la gente, de llevar un poco esto que tiene que ver con, bueno, con la enseñanza budista, con el tema del trabajo con la mente, que es súper Mm, importante, pero que también hay que llevarlo más allá, ¿cierto? Nosotros decimos un poco más allá del cojín, qué es lo que pasa después de mm, toda esta reflexión, de todo lo que uno, qué es lo que pasa afuera, ¿cierto? mm, Y bueno, muchos, los maestros que se iban al bosque a meditar no lo hacían porque estuvieran cansados de la mm, sociedad o cansados de las personas, sino que justamente mm, ese amor por el otro es el que lo mm, llevaba a querer desarrollarse para poder hacer algo por otro. Entonces, volvemos un poco a lo de la motivación. Así que me parece muy interesante también ese tema. Eh, y bueno, también respecto al tema de lo que impacta, me acordaba de una entrevista que leí de Matthew Ricard sobre cómo el altruismo podría influir en lo que es el cambio climático, hoy día lo que es el mm, medio ambiente, mm, y cómo podría ser de alguna manera la solución. Algo nos está faltando mm, en ese aspecto. mm. Totalmente. Totalmente, y ahí está el tema nuevamente, como el compromiso personal que hago yo en mi vida y luego cómo me manifiesto o colaboro en que surjan nuevas estructuras, ¿no? Nuevas maneras de funcionar, ¿no? Por ejemplo, eh, un tema ahí que es sensible para Matthew también y para mí también es el tema de los animales, ¿no? O sea, él es bastante promotor de dejar de consumir productos animales. Ahora vemos que el consumo de productos animales es eh, un mayor productor de gases invernaderos que toda la industria del transporte a nivel global, por ejemplo. Y además está relacionado con la deforestación, ¿cierto? Para el pastoreo de los animales. Gran parte, el 75% creo de la soya que se cultiva a nivel mundial, transgénica, es para no es para alimentar humanos, ¿no? Ni es para hacer tofu, sino que es para alimentar ganado. Y realmente si uno lo piensa, claro, yo lo pensé cuando tenía 21 años y tuve la suerte de ver al Dalai Lama, ¿no? En ese momento. Eh, qué absurdo realmente que un momento de gusto en mi boca valga una vida. No tiene ni un sentido. No tiene ni un sentido. Entonces, hablando de altruismo y de egocentrismo, o sea, ¿qué más egoísta que pensar, bueno, una vida vale mi sándwich, ¿no? Mi sándwich vale una vida. ¿Por qué? Por ejemplo. ¿Por qué? Luego, además, le puedes sumar todo el tema del impacto climático, todo el tema de la deforestación, todo el tema, en fin, hay tantos temas ligados al uso del agua, que es brutal, el uso del agua de una dieta carnívora o que consume productos animales versus una dieta vegana, por ejemplo. O sea, por todos lados hace agua y realmente no lo necesitamos. Entonces,
creo que a nivel personal está muy bueno, ¿no? Como hacerse esas preguntas, como qué como, cuáles son mis hábitos, cómo interactúan mis hábitos con el bienestar o el malestar de otros seres, ¿no? Eh, Eso se juega en lo pequeño, pero también se juega en lo grande, ¿no? O sea, realmente necesitamos ir haciendo más y más cosas para que vayan desapareciendo las factorías de carne, realmente. Realmente necesitamos hacer cambios para que las forestales dejen de tener los tremendos subsidios que tienen para seguir plantando pinos y eucaliptos por todo el sur de Chile, por ejemplo. Está muy bien tomar duchas más cortas y ser consciente con el uso del agua, pero el uso del agua de nosotros es tan mínimo en relación a la cantidad de agua que usan, por ejemplo, las mineras. Entonces, creo que está muy bueno articular lo personal, lo cotidiano, porque ahí uno va adquiriendo un eje de coherencia. Y aquí no hay santos, todos nos estamos cocinando en una olla súper compleja y cada uno necesita ir a su ritmo como descubriendo qué es lo que, de qué me doy cuenta y cómo llevo a la práctica lo que me doy cuenta para vivir una vida más coherente, para no tener que vivir esta esquizofrenia, ¿no? De, por ejemplo, sentir que amo a los animales y me los estoy comiendo a la hora del almuerzo, por ejemplo. Em, Como creo que esa búsqueda de coherencia también está muy ligada a la felicidad, ¿no? Es lo que Aristóteles llamaba la eudaimonia, ¿no? Que es alinear mi vida cotidiana con mis valores fundamentales. ¿Sí? Es como decir, esto es coherente y luego actuar aquello que me es coherente de acuerdo a mis valores es una tremenda fuente de felicidad, creo yo. Oye, qué bueno que llegamos a este concepto de felicidad. Em, como para, porque quería compartir una cita que justamente tiene que ver con esto, que podamos como, ya para ir concluyendo esta conversación que ha estado muy, muy, muy interesante, que creo que podíamos estar toda la tarde conversando esto porque tiene muchas aristas y que es muy beneficiosa. O sea, ya estar hablando de esto, como dijimos, es algo que es empezar por algo y es súper importante tener esta reflexión de lo Mm, que hacemos en nuestro día a día. Y bueno, para nosotros en todo este proceso de creación de la fundación ha estado muy presente un maestro que es el maestro Shantideva, eh, mm, como ejemplo y justamente lo relacionado a nuestra motivación. mm. Y hay una cita que nos llega mucho y que justamente tiene que ver con esto de la felicidad. Entonces quería compartirla aquí también con las personas y ver si podemos comentarla un poquito. Eh, y dice, bueno, a todo esto mencionar que el maestro Chantideva ha sido inspiración para muchos maestros, ¿cierto? Mm, Comentábamos antes de la entrevista para el maestro Patrul Rinpoche y muchos otros, ¿cierto? Y bueno, esta cita dice, toda la felicidad de este mundo viene de desear la felicidad para los demás. Y todo el sufrimiento de este mundo viene de desear la propia felicidad. mm, ¿Qué opinas mm. de esto? ¿Estás de Mm. acuerdo? Como estar en desacuerdo con Shantideva, ¿no? Eso es como un poco intenso. Sí, am, yo creo que efectivamente cuando consideramos el bienestar de otros, salimos de la prisión del ego autocentrado. Es decir, cuando yo, por ejemplo, quiero que sea feliz, ¿no? O yo deseo, ojalá que le vaya bien a esta gente, a esta fundación que recién conozco. En ese momento que mi mente está ahí, estoy fuera de la telenovela de mi vida, ¿no? Estoy fuera del yo, ¿quién me va a ganar? ¿A qué le voy a ganar? ¿Me van a poner un like? ¿No me van a poner un like? ¿Qué voy a hacer después? ¿Quién me va a ganar? Etcétera. Salgo de esa prisión sufriente del ego cuando mi mente es, ojalá que seas feliz. Puf, eso y como que inmediatamente eh, me abre, ¿no? Y creo que la felicidad humana tiene que ver con esa apertura, con no estar como constreñido y paranoico frente a la realidad. Y creo que todos nos podemos relacionar con ese estado de conciencia como paranoico, ¿no? Frente a la realidad, autocentrado, defensivo, ¿no? Entonces el altruismo y la compasión abren.
te descentran positivamente. Pero en esa cita puede ser un tema como de traducción también, pero hay un cierto riesgo de mal comprensión que uno pudiese leer mal la segunda parte pensando en que uno debiese desearse la infelicidad a uno mismo, Mm, ¿no? Porque ahí dice, todo el sufrimiento surge de desear la felicidad para uno mismo, claro. ¿no? Entonces ahí yo creo que Shantideva está hablando de felicidad hedónica y no eudaimónica, ¿no? En términos de Aristóteles, ¿no? Si es que comprendemos felicidad como yo quiero todo lo bueno y que no me toque nada malo y estoy en esa mentalidad, por supuesto que si desear la felicidad es eso, que me pase todo lo bueno y que no me pase nada malo, estoy jodido. No voy a ser feliz. Mm, Pero creo que el desear mi felicidad eudaimónica, es decir, mi deseo de florecer en mi potencial, eso conecta perfectamente con el deseo de la felicidad de los seres. Y de hecho, es justamente ese el voto del Bodhisattva, ¿no? El deseo del Bodhisattva, la bodhicitta, es ojalá, no es ojalá yo anularme para beneficio de los seres, ojalá yo iluminarme, ojalá yo despertar de esta pesadilla del ego autocentrado y de una vez ponerme al servicio, pero qué felicidad, ¿no? De hecho, la dicha, el bliss, ¿no? Es una de las características del despertar, dicen los que han despertado, ¿no? mm. Eh, entonces creo que haría esa nota al pie, patuamente ahí a Shantideva, de que no es un problema desear la propia felicidad si se entiende que la propia felicidad verdadera no es autocentrada. Sí, me parece. Muchas gracias por esa opinión, porque, claro, nuevamente volvemos a lo de la motivación. ¿Qué es lo que te motiva en este caso a esa felicidad, ¿cierto? No hay un egoísmo, sino que Mm, es una felicidad de alguna manera centrada o pensada en otros, ¿cierto? mm, Eh, Así que sí, está interesante la reflexión al respecto. mm. Bueno, Gonzalo, agradecerte, ha sido un placer para mí esta conversación. Espero que las personas que lo están viendo la estén disfrutando tanto, la hayan disfrutado tanto, que deje algo para reflexionar cuando nos vayamos a dormir hoy día, irnos con algunos de estos conceptos y como dijiste tú, despertar con una idea oye, a lo mejor puedo hacer algunos cambios, a lo mejor no estoy viendo las cosas de esta manera, y que como conversamos, no es solo, esto no solo trae un beneficio propio, sino que hace cambios en la familia, puede hacer cambios en relación con los demás, no solo con los humanos, ¿cierto? Hablamos de los animales, hablamos, uy, esto tiene tantas aristas, ¿cierto? Es tan Mm. amplio que de verdad te agradezco mucho el compartir esto con nosotros. Esperamos tengamos otras instancias de poder conversar de otros temas también. Eh, y bueno, muchas gracias a nombre de todo el equipo de la Fundación Budista Ratnaprava. Y te esperamos por acá también para encontrarnos tal vez por aquí en el sur, de repente en alguna ocasión. Así que Eso. muchas gracias. Muchas gracias Macarena y saludo a todos los amigos ahí de la fundación y que vaya muy muy bien ese proyecto. Me parece que la intención es muy positiva, muy constructiva y muy altruista. Así que mucha fuerza en ello. Y estamos en contacto, ¿vale? Queremos agradecer nuevamente en nombre de todo nuestro equipo a Gonzalo Brito por esta valiosa oportunidad e invitarlos a ustedes a que cualquier beneficio obtenido con esta entrevista lo usen para mejorar sus vidas y compartirlo con otras personas para lograr una sociedad mucho más compasiva y armoniosa. Asimismo, los invitamos a ser parte de este proyecto, ya sea como voluntario o voluntaria, en alguna de las iniciativas que estaremos desarrollando, así como también con su apoyo económico que nos permitirá lograrlas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Fundación Budista Ratnaprava. Budistas comprometidos con el bienestar social.